muy. Bienvenidos, o mejor dicho, en Tolkien Deal. ¡Aya! Meldor. ¿Cómo estamos todos? Ya estamos aquí en una nueva sesión de En Correspondencia con Tolkien. Vamos a tratar hoy las cartas 81 a la 91. Lo va a hacer propiamente el doctor Omar Gómez, que muy gentilmente se ha dispuesto a ello durante esta semana. Adelante, Omar. Con todo, arrancamos sin mayor demora. Buenas noches con todos. Gracias por la presentación, Javier. Bueno, me ha tocado hacerme cargo de exponer un breve resumen de las cartas de la 81 a la 91. Entonces comenzamos con la carta 81. Bueno, todas estas cartas también son para su hijo Christopher Tolkien, ¿no? De la 81 a la 91. La 81, escrita del 23 al 25 de septiembre de 1944. Comienza la carta en la cual Christopher está a punto de partir a Standerton. Standerton, brevemente, es un lugar de Sudáfrica donde los aliados se reunieron, donde se va a reunir Christopher Tolkien para ir junto con todos los aliados a tomar África de los alemanes, ¿no? Comienza la carta hablando sobre que próximamente le va a enviar a Christopher la parte de los siguientes capítulos que le parecen mucho mejores que los anteriores que le ha pasado a Christopher. Hierbas aromáticas, y guiso de conejo, Faramir, el estanque vedado, viaje a la encrucijada, las escaleras de Kirit Ungol, el antro de ella, Ela la araña, y las decisiones de Maese Samsagas. Posteriormente, en esta carta hay una reunión de los Inklings, en la cual están los dos Louis y C. Williams, y hay una pequeña conversación de 3 lecturas. Posteriormente, caminando con C. Williams, Tolkien habla del tema libertad, que ha dejado de tener un valor alguno para la razón y se ha convertido en una dosis emocional para generar calor, refiriéndose a la guerra, ¿no? A la propaganda de la guerra. Posteriormente en esta carta menciona las propagandas que hace la BBC sobre tropas alemanas e inglesas. Ahí primero habla diciendo que las tropas alemanas son una colección variopinta de vivanderos y hombres quebrantados. Pero al mismo tiempo habla de que la más amarga defensa de los ingleses contra un grupo de aguerridos y súper equipados ejércitos que nunca han visto luchar. O sea, critica a Tolkien esa ambigüedad, se contradice la BBC y su propaganda de los ingleses con respecto a los alemanes. Después menciona un artículo en un periódico local sobre el bien y sobre el mal. ¿En qué sentido? En que menciona en un periódico local que al final de la guerra lo mejor sería que haya un exterminio sistemático de la población alemana luego de ganar la guerra. Y Tolkien se pone a hablar y a rememorar un párrafo de Gandalf en el cual menciona que no se puede luchar contra el enemigo con su propio anillo sin convertirse uno a su vez en enemigo, ¿no? Posteriormente, finalizando esta carta, menciona que le encantaría al finalizar la guerra estar con sus amigos los Inklings celebrando la victoria en una taberna en el campo, ¿no? Básicamente esta carta, a mi parecer, le quiere dar sentido a su hijo que está a punto de entrar en batalla en África, ¿no? Sobre lo que es el bien y el mal y
y la fuerza que debe tener para, sin pasarse al lado del mal, del enemigo, ¿no? Como que lo está dando bastante ánimos a su hijo en esta particular carta. La carta 82 del 30 de septiembre del 44. Es una carta breve, nada más, que en un día lluvioso han salido de una pobre representación en el Teatro Playground, en el cual habían visto la obra Arms and the Man, que es una obra de George Bernard Shaw, una comedia romántica situada en la guerra búlgaro-serbia en el 1880. Después comenta que vi a la buena señora que está dactilografiando el anillo y tengo esperanzas de enviarte más material, le dice a Christopher, y que se escribiría más, pero está ahorita empeñado en la revisión y no puede seguir adelante sin tener el material fresco en la mente. Y básicamente es una carta muy breve. La siguiente carta, 83, del 6 de octubre del 44, comienza hablando de que todavía no empieza sus clases en la universidad. Se encuentra a una semana de empezar sus clases y comienza a comentar lo que estuvo haciendo esa semana libre. El martes está en la taberna Bir and B y nota en un rincón a un extraño personaje como Trancos en el Pony Pisador. Eso lo quería citar. Entonces, a ver, la estoy acá ubicando. Ya, y noté a un extraño hombre delgado y alto, vestido, medio de uniforme y medio de paisano, con un sombrero de ala ancha, ojos brillantes y nariz ganchuda, que estaba sentado en un rincón. Los demás le daban la espalda, pero yo podía ver en sus ojos que seguía la conversación con un interés que nada tenía que ver con el acostumbrado asombro penoso que el público británico y americano siente ante la presencia de los Lewis y de mí mismo en un pub. Se parecía más bien a Trancos en el Pony Pisador. Y bueno, brevemente para citar también justamente esta parte del Pony Pisador que se refiere Tolkien en el capítulo Bajo la enseñada del Pony Pisador de la Comunidad del Anillo. Brevemente lo voy a mencionar para que vean el contraste, que es bien similar, ¿no? De pronto Frodo notó que un hombre de rostro extraño, curtido por la intemperie, sentado a la sombra cerca de la pared, escuchaba también con atención la charla de los hobbits. Tenía una tazón delante de él y fumaba una pipa de caña larga, curiosamente esculpida. Las piernas extendidas mostraban unas botas de cuero blando que le calzaban bien, pero que habían sido muy usadas y estaban ahora cubiertas de barro. Un manto pesado de color verde oliva, manchado por muchos viajes, le envolvían ajustadamente el cuerpo y a pesar del calor que había en el cuarto, llevaba una capucha que le ensombrecía la cara. Sin embargo, se le alcanzaba a ver el brillo de los ojos mientras observaba a los hobbits. No es simplemente para comparar los dos párrafos sobre Trancos en el Pony Pisador. ¿Y quién era este sujeto que estaba en un rincón en la taberna Bir and B? Era Roy Campbell. Él lo menciona en la carta y posteriormente el jueves se reúnen en la sala de C.S. Lewis y el invitado es Roy Campbell y comienza a contar historias sobre su vida, que ha sido un torero profesional y que luchó en la guerra del lado de Franco, entre otras historias que menciona en la carta 83. Y posteriormente
acabando la carta 83, hay un comentario sobre que Tolkien le pregunta a Christopher, ¿y por qué crees que el encuentro con el bioquímico no es digno de mención? A Tolkien le pareció interesante, y acá lo cito: no es lo no humano, por ejemplo, el tiempo, ni lo humano, aún en un bajo nivel, sino lo de hechura humana, lo que resulta en última instancia lo intimidante e insoportable. Acá Tolkien se refiere a la hechura humana, a la condición humana, ¿no? De dolor, de enfermedad y de muerte, lo que resulta intimidante e insoportable. No sabemos cuál era el comentario del bioquímico de la carta que le escribió a Tolkien Christopher, ¿no? Muy bien, eso con respecto a la carta 83. La carta 84 del 12 de octubre de 1944 es una carta también pequeña, en el cual menciona que hay un error de sincronización de 1 o 2 días, menciona a Tolkien, en los movimientos de Frodo y los demás, que le ha costado trabajo y reflexión, y va a requerir para varias alteraciones de los capítulos para corregir, ¿no? También le menciona a Christopher sobre el libro quinto, y que su libro Hoja de Nigels lo ha enviado a la revisión, a la Dublin Review, porque su director lo había solicitado, ¿no? Es una carta pequeña. La carta 85, también una carta pequeña del 16 de octubre del 44, en la cual acá menciona que está luchando con una dislocada cronología del anillo, ¿no? Que no está en orden cronológicamente, y le ha resultado muy engorroso y le ha entorpecido otras tareas, pero él cree que ya lo ha resuelto finalmente mediante alteraciones ahí, como menciono, en el mapa, un día adicional en la Cámara de los Ents y días adicionales en la persecución de Trancos y el viaje de Frodo. Ahí menciona que es una pequeña alteración de 2 días desde Moranon a Ithilien. Y concluye esta carta, ¿no? La carta 86, justo de la blasfemia, ¿no? En esta carta del 23 de octubre del 44, comienza mencionándole que se encontró con un ruido atronador, que es un ruido que aturde, ¿no? Que ensordece, y era que una armada de aviones abarcaba el cielo entero. Posteriormente, durante la carta, habla de la blasfemia, ¿no? La blasfemia es una expresión injuriosa sobre lo sagrado, algo que ofende a Dios, ¿no? Acá se refiere a que menciona Tolkien, y de algún modo imagino que nuestro Señor está en realidad más apenado por las ofensas que cometemos los unos en relación con los otros que las que cometemos en contra de Él mismo, especialmente en contra de su persona encarnada. Y lingüísticamente no hay una gran diferencia entre un maldito seas, dicho sin reflexión, o ni siquiera conocimiento de la majestad y el terror que impone el solo juez, o sea, Dios, y las cosas que tú mencionas. No sabemos qué cosas menciona Christopher, pero acá, bueno, se refiere, me parece que Tolkien se refiere a que actualmente, en la actualidad, en ese tiempo, ya ha dejado de tener un contenido alguno, blasfemiar a una persona, eh, que es algo muy, muy severo, ¿no? Con
con algo que no tenga sentido, como palabras sexuales, tanto palabras sexuales como el maldito seas, ¿no? Él lo considera como una blasfemia, como una blasfemia. Este era el... ¿Escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Perfectamente. Correcto. La carta 87 de 25 de octubre del 44 comenta que ha hecho 2 capítulos más para completar el 4º libro, espera terminar el 5º y último del anillo. Y aquí lee una carta que le ha escrito un niño de 12 años. Lo cito acá: estimado señor Tolkien, acabo de leer su libro, El Hobbit, por 10ª vez, o sea, 11 veces, y quiero que sepa lo que pienso de él. Creo que es el libro más maravilloso que haya leído nunca. Está más allá de toda posible descripción. Cáspita. Me sorprende que no sea más popular. Si ha escrito otros libros, me enviaría, por favor, sus títulos. De aquí Tolkien rescata que la palabra cáspita, que en inglés es kiwis, todavía lo utilizan los niños pequeños americanos, y les agrada escuchar, les agrada leer que todavía lo emplean. Cáspita o caramba, ¿no? Es el significado de kiwis. También es una carta breve. Pasamos a la siguiente carta, 88, del 25 de octubre del 44, en la cual solamente habla de que el año se está apagando, es un año de paso lento, luctuoso. Luctuoso es penoso, ¿no? Funesto, lamentable, pero sin embargo ha sido veloz y evanescente, algo que rápidamente se acaba, ¿no? Es como un año tonto hubiera pasado. Y se pregunta por el año nuevo y la primavera. Nada más para rescatar, es una carta la más breve de todas. Y después viene la carta 89, que es la más larga de este grupo de cartas, del 7 al 8 de noviembre del 44. En esta carta, Tolkien habla de bastantes temas de religión. Vamos a comenzar. Primero, comienza la carta Tolkien diciéndole a Christopher que menciona a Christopher, al ángel de la guarda, que menciona a Christopher del ángel de la guarda, y para Tolkien piensa de que le hace temer que tiene una necesidad de él. Entonces él le responde que él también ha tenido una súbita visión sobre un ángel guardián en el Sangreworthy antes del Santo Sacramento, cuando el Cuaran Ores se celebraba allí. Cuaran Ores es un acto de devoción, de rezo continuo por 40 horas, ¿no? Que se celebraba antes. Por 40 horas, y 40 es un número importante en la Biblia, ¿no? Los 40 días que Moisés pasó en el monte Sinaí, los 40 días de Jesús en el desierto, y así, ¿no? Menciona Tolkien que ve un polvillo, una mota en minúsculas, y una luz entre todos los millones de partículas de este polvillo, ilumina a una, y hace referencia como que esta es el Espíritu Santo, el ángel de la guarda de una persona
y él lo está visionando. Y hace un paralelo de lo finito con lo infinito, en el sentido de que el amor del Padre y del Hijo es una persona, del Espíritu Santo, es algo infinito, ese amor, y a la vez menciona el tema de la mota, pero ya con mayúscula, porque ya es a una persona en especial, en este caso se está refiriendo a su hijo, que el amor y la atención que esta luz se centra en la mota es algo finito, algo angélico, ¿no? Angelical. Angelical. Esto es en cuanto a lo finito del infinito. En este caso, lo infinito es el amor de Dios, y lo finito es que uno se acaba la luz, ¿no? Y uno muere, ¿no? Hace ese paralelo, y que los ángeles están en contacto con lo finito y con lo infinito. El ángel de la guarda, los ángeles, ¿no? Están en contacto con la persona y con el amor de Dios. Después, Tolkien comienza a comentarle sobre el Evangelio del Domingo. El Evangelio del Domingo habla de ese domingo, de esa fecha, sobre la curación de la mujer y de la hija de Jairo, ¿no? Ese es un pasaje del Evangelio en el cual una mujer que estaba 12 años con un flujo de sangre, enferma, lo llega a tocar a Jesús, y Jesús voltea, ¿no? Y pregunta: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y la mujer le confiesa, y se cura, ¿no? Y Jesús estaba en camino, Jairo, que era un jefe de sinagoga, le dice a Jesús que vaya a su casa porque su hija estaba muy enferma, quería que le haga una imposición de manos, que sea que la salve. Pero cuando llegan, estaba muerta, ¿no? Pero Jesús les dice a todos: Talita cum, o sea, levántate, muchacha, y le dice que coma, le dice a todos que le den de comer. Entonces Tolkien, a raíz de este evangelio, hace comentarios de dos situaciones de curaciones milagrosas: la curación de una mujer con tumor uterino y la curación de un niño que tenía peritonitis tuberculosa, en diferentes circunstancias, pero el enfoque de Tolkien es sobre los milagros en este caso, sobre los milagros, que estos milagros son una luz, como que una luz frente a todo como una luz frente al Ananké. El Ananké es una fatalidad, un destino, es una palabra griega que se refiere a fatalidad de destino de nuestro mundo, y estos milagros son como un rayo de luz, un atisbo de verdad, menciona Tolkien en la carta. Posteriormente, Tolkien habla que la resurrección, lo primero habla de la eucatástrofe. La catástrofe es una palabra inventada por Tolkien, estaba revisando en su significado, en la cual viene a ser un súbito giro feliz dentro de una historia fatal, o sea, porque Eu significa nuevo, ¿no? Y catástrofe es algo terrible. Entonces, Eu significa bueno. bueno es Eu, ¿no? Sí. Claro, como eutanasia, ¿no? Una muerte buena, claro. Está bien. Entonces, es como una sombra. Sí, algo como un milagro, ¿no? Parece que quisiera ser la definición, pero él, claro, para Tolkien menciona que la resurrección es la mayor catástrofe en el mayor cuento de hadas de la historia, que es la historia de Jesús, ¿no? No dice que sea un cuento de hadas, dice que es el mayor cuento de hadas que existe. Y hace una referencia, comparaciones dentro de sus libros del Señor de los Anillos, en la parte donde Bilbo
Ya cuando está todo terrible, comienza a decir, las águilas, vienen las águilas, eso es una eucatástrofe. Y cuando Frodo convence a Sam de que está muerto, al final del Señor de los Anillos, pero se salvan, ¿no? Se salvan por las águilas que también vienen de Gandalf. Eucatástrofe. Un giro feliz dentro de una historia cruenta, ¿no? Eso es lo que se puede comentar bastante de esta carta. Y al final ya menciona que a las afueras, saliendo de la iglesia, de la misa del San Gregory, ve a un vagabundo y su parecido con San José, que el vagabundo se encontraba en contemplación de la imagen de San José y para él le pareció más estar viendo a San José que la misma estatua. Le comenta a Tolkien a Christopher. Bueno, da un comentario de la carta 89. Bueno, la carta 90 del 24 de noviembre del 44. Acá hace un comentario en anglosajón sobre la proliferación de las universidades y declinación del juicio. Hay un comentario en anglosajón que dice así. Hay una multitud de gente. Hay ahora una multitud de gente que quiere apoderarse de los viejos documentos, pero su juicio declina. Tengo que enseñar inglés antiguo o hablar de él a tantos jóvenes que sencillamente no tienen el talento o el carácter para captarlo o beneficiarse con él, ¿no? Por eso se refiere él a muchas universidades y declinación del juicio, del entender, de que hay demasiada oferta de universidades en esa época para Tolkien. Y después hablan del tema del azar en la velada de los Inklings. Hay una velada de los Inklings y comentan sobre el azar, ¿no? Y le comenta a Christopher Tolkien, de entre todas las conversaciones, la parte digna de mención era un cruce de palabras sobre el azar entre Jack y Warnie, ¿no? Jack le dice, lo cito, muy bien, en algún otro momento, pero si morís esta noche, conoceréis mucho menos sobre el azar de lo que podrías haber sabido. Y Warnie le responde, eso ilustra lo que siempre he dicho, no hay nada tan malo que no tenga su aspecto bueno. Bueno, en este caso, acá la primera respuesta de Jack, la primera parte de Jack, que le dice, muy bien, en algún otro momento, pero si morís esta noche, conoceréis mucho menos sobre el azar de lo que podrías haber sabido. O sea que si morís azarosamente esta noche, paradójicamente no vas a saber más sobre el azar, ¿no? Es como una ironía que le está diciendo a Warner. Eso lo quería comentar de acá de la carta 90 sobre el azar. Y la carta 91 del 24 de noviembre del 44, acá Tolkien le envía los 2 últimos capítulos escritos y el final del 4.º libro, y le adelanta una descripción sobre el 5.º libro, ¿no? Que lo puse tal cual está en la carta. Primero le comenta de que va a escribir sobre el viaje de Gandalf a Minas Tirith, la arremetida de los jinetes de Rohan y la caída en esta arremetida del rey Theoden, el rechazo del enemigo por Gandalf y Aragorn hasta las puertas de las puertas negras. Sauron muestra pruebas de la captura a Frodo y quiere negociar con Gandalf, pero Gandalf lo rechaza. Sam rescata a Frodo y sube al monte del destino. Ocurre la destrucción del anillo, pero Tolkien menciona que todavía no decide aún cómo va a suceder.
Posteriormente Barad-dûr se derrumba. Acá Frodo y Sam luchan con un Nazgûl y son rescatados por un águila de Gandalf, ¿no? Esta parte no está en el libro, ¿no? Se estaba esbozando acá. Sam lee el libro, también menciona que el libro a su hijo sobre el destino de todos los personajes. Después, sobre una escena final de Bilbo, Elrond y Galadriel caminando hacia los puertos grises, y en el camino se suma Frodo. De ahí menciona el dominio de los hombres y del rey Aragorn. Y al final no sabe qué pasará con los Ents, que tampoco lo ha decidido, ¿no? Este es el final de la carta 91, con lo cual termina la tanda, estas 11 cartas a Christopher Tolkien, para que las puedan comentar. Lo paso todo entonces a Javier y a Ale. Muchas gracias, Omar. Gracias. ¿Por qué no escribió Tolkien la escena en la que Frodo y Sam luchan con un Nazgûl después de haber destruido el anillo? ¡Ay, exacto, qué ganas! Sí. Lo habrá escrito. Que seguramente iba a contradecir un poco la historia, porque se supone que al momento de destruir el anillo, los Nazgûl deben haberse desvanecido. Deben desvanecerse, claro. Exacto. Porque no se nos vuelve a comentar, ¿no? ¿Cómo? No se vuelve a comentar a los Nazgûl después de la destrucción del anillo. No. Debe ser que se desvanecen sencillamente. Exacto. Porque su vida, su esencia estaba consumida por el anillo y suspendida a él mismo. Interesante, ¿no? Claro, probablemente eso sería lo que lo desanimó. Quizá lo vemos en unas futuras cartas. ¡Qué bacán! Quizá lo vemos en alguna futura adaptación. Sí, no sería imposible. No sería imposible. Ay, no. Bueno, Omar, genial. La exposición ha sido súper completa, con mucha dedicación en cada carta, lo cual se agradece enormemente. A mí me ha encantado esa cita que leías. O sea, efectivamente, Gandalf lo dice en El Señor de los Anillos. Dice que no se puede usar el anillo para combatir al Señor del Anillo, ¿no? Al enemigo, sin convertirse a su vez en uno mismo en el enemigo. Sin embargo, el hecho de que Tolkien en una carta manifieste explícitamente, ¿no? que ese criterio parece haber desaparecido hace mucho en el verdadero oeste, es decir, que en el mundo real sí se está luchando contra el enemigo con las armas del enemigo, me parecía un matiz muy novedoso, que va muy en la línea de Tolkien y que me gustó muchísimo. Muy antimaquiavélico siempre, ¿no? Muy en contra de la comprensión de que el fin justifica los medios y de que hay que ir a por fines buenos por medios buenos, ¿no? Me pareció en ese sentido excelente. También en la carta 89 es muy interesante ¿Puedes volver, Omar, a la diapositiva de la carta 89? Ahí está. Sí. El tema de la eucatástrofe, eso me pareció genial. No es la primera vez que lo comenta, ya ha comentado el asunto de la eucatástrofe en el tema de los relatos de las hadas, pero él lo que viene a decir, lo que me gustó es que su comprensión es que en la vida real Dios escribe, o sea, lo que se dice, no escribe recto con renglones torcidos, que Dios hace así la historia, ¿no? Que cuando todo está horrible, ¡pum!, sucede un milagro y las cosas van para bien. Y en el fondo esa es también la esperanza, porque él habla de la falta de esperanza, ¿no? Cuando Sam pierde la esperanza, cuando todos pierden la esperanza, ahí es donde se da
la eucatástrofe que provoca esa emoción en el lector. Y me parece que lo que rescata a Tolkien aquí es que le está animando a Christopher a vivir con esa esperanza. No te preocupes que aunque estés en un momento súper oscuro de desolación total, Dios va a sacar un bien, Dios va a sacar una eucatástrofe de aquí y vas a ver cómo todo es para bien siempre. Me pareció también un elemento muy interesante que manifiesta que, de nuevo, que esa esperanza que Tolkien, ese final, ese buen final de las historias que Tolkien se exige para sus propias historias, la comprende para el mundo en sí, ¿no? Y al final la Biblia es una eucatástrofe, el Apocalipsis mismo es una eucatástrofe. Todo está horrible, 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 y al final las bodas del Cordero, ¿no? Y la victoria del Señor. Y en ese sentido me parece muy interesante porque si vemos ahora la literatura fantástica que está de moda, pienso en Juego de Tronos, bueno, que propiamente la literatura se llama Canción de Hielo y Fuego, no tiene una finalidad, o sea, en Tolkien la finalidad es muy clara. Destruir, en el Hobbit, destruir al dragón Smaug y que los enanos recuperen Erebor, ¿no? En El Señor de los Anillos la finalidad también es muy clara, que se destruya el anillo y que Sauron muera y que Aragorn retorne como rey y sea coronado rey de Gondor, ¿no? O sea, las historias de Tolkien son en ese sentido finalistas, narran una historia con un final, ¿bien? En cambio, Juego de Tronos no. Juego de Tronos no tiene un objetivo final. Canción de Hielo y Fuego. Narra una serie de circunstancias bélicas entre un periodo de paz y otro. Eso es Juego de Tronos. Pero el periodo de paz previo y el periodo de paz posterior vienen a ser muy similares. O sea, no hay un avance en el mundo, no hay un logro propiamente, no se ha alcanzado una finalidad, sino que es la narración de los eventos caóticos por los eventos caóticos en sí mismos, que se parece mucho a lo que también comentábamos de los autores de la época de Tolkien que viajaban a la guerra para experimentar la guerra y poder narrar los horrores de la guerra, mientras que Tolkien, que los ha vivido porque les ha tocado vivir, pues no se regodeaba en eso, ¿no? Me parece, por lo tanto, que en Tolkien podemos ver un autor que es un autor de corte clásico, más que de corte de su época, ¿no? No es un autor moderno, es un autor clásico que reivindica en estos momentos una narrativa, finalista, una narrativa que va a la comprensión de la moral y del orden ontológico de las cosas, más que en el regodearse en la narración del caos y del sufrimiento, ¿no? Y por eso sus obras acaban bien y no se regodea en obras que acaban terribles, ¿no? Me pareció también en otra carta que no le gustaba mucho Shakespeare, quizá porque a Shakespeare le gustaban mucho las tragedias y terminar con las muertes de todos. Puede que sea por eso, ¿eh? Es un dato que yo no me había puesto a pensar, pero es verdad que a Tolkien le gusta que las historias acaben bien. Y eso no es un dato menor. Habla de su esperanza y de su optimismo en la visión del mundo. No sé si quieren comentar algo, Lener, Jano. No, es bravísima la expresión de no usar el anillo, ¿no? Es muy brava, sobre todo para temas de corte político, temas de corte filosófico y temas de corte moral, ¿no?
uno no debería hacer, es de una teoría muy clásica, de una filosofía muy tradicional, es una filosofía siempre perenne, ¿no? Y que a la larga es el fruto de leer clásicos, ¿no? Y de expresar a sus clásicos en sus obras, ¿no? Entonces, para mí es la frase que creo que Javi también ya la ha agarrado, para copiar y pegar, pero para nada, o sea, es que es muy buena, o sea, tiene un corte muy profundo, en solo parece un escolio, ¿no? De los que hace de Gómez Dávila, así pequeño, Sí. corto, sencillo y concreto, fino, muy fino, muy fino. Buenísimo. Pues de nuevo, Omar, muchas gracias. Si no hay más, intervención, podríamos dar por concluida la sesión de hoy. Nos veremos la semana que viene viendo las siguientes cartas. Muchas gracias.